En el día de hoy, desde TV Radio Noticias, les presentamos dos situaciones de acoso laboral desde dos perspectivas diferentes. Veamos a continuación. Inicialmente debemos saber que el acoso laboral es aquella presión ejercida sobre un trabajador para conllevar a la autoeliminación de este. También este acosador emplea diferentes estrategias como son la denigración, la desacreditación del trabajo, para así que este puesto de trabajo se quede libre y pueda ser ocupado por otra persona. Muchos casos de mobbing o acoso laboral se dan entre compañeros, entre jefe-empleador, entre empleador-jefe, y hay diferentes síntomas como lo son la baja autoestima, el estrés, la falta de confianza. Muchas veces se presenta el insomnio, que son problemas para dormir, ansiedad, angustia y otros síntomas que afectan significativamente el desarrollo de las personas en su ambiente de trabajo. Algunos creen que Rochi ha construido una carrera profesional de manera fácil, pero no. En algún momento de su historia le tocó enfrentar acoso y maltrato laboral. Yo tenía un jefe que era demasiado estricto y él me ponía a ver, después de que yo salía en vivo, él me sentaba y veíamos la reproducción. Y me decía, es que mira, esto es horrible, desde la ropa, que yo era horrible, que la ropa era horrible, que yo presentaba horrible, y yo le decía, o sea, teníamos el televisor aquí, él y yo le decía, sí, o sea, todo lo que él me decía, sí, tienes razón. O sea, yo no decía nada, yo era humillada, pero yo todos los días terminaba de hablar con él y yo me encerraba en la sala de maquillaje a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Ella estaba entregada al trabajo, por decirlo así, pero necesitaba estar conectada con su mamá, con sus hermanos. No era fácil. Ella no compartía esa tristeza con nadie. Rochi sentía que nada ni nadie la apartaría de sus metas. Es una persona fuerte, pero a la vez pues se derrumba como cualquier ser humano cuando te critican o cuando te dicen que las cosas están mal. Sacaba fuerzas de donde yo no sé de dónde las sacaba, de donde no las tenía. Y yo seguía haciendo mi trabajo. Y yo seguía presentando a pesar de que me decían que yo no era buena, digamos, en mi trabajo. Y así en esa situación me voy yo para República Dominicana. Además mi corazoncito también estaba como regular, entonces yo decía, ¿yo para qué voy a vivir? Entonces yo iba diciendo en el avión que se caiga el avión, que se caiga el avión. Llegamos a República Dominicana, el avión no se cayó, señorita Rochi, usted va a trabajar. Esta noche entonces el plan es verse el desafío de salvación, va a estar buenísimo. Dejó sus tristezas a un lado y se concentró en hacer su trabajo de la mejor manera. Así es, buenas noches para todos. Pues lo voy a poner al día con todo lo que está pasando. Gracias a Dios me empezó a ir bien, tanto así que me empezaron a llamar los directores del noticiero a felicitarme. Rochi, eso era lo que queríamos que hicieras, te felicitamos. Pues no es una mujer que ande pensando en mostrarse todo el tiempo ni en querer salir en portadas de revista en vestido de baño. El programa y el formato sí se lo exigía. Y no cualquiera se le medía eso, no cualquiera salía en bikini, en el bikini, a hacer una presentación a orillas del mar. Entonces ella tenía que estar siempre regia. Entonces siempre se preocupó como por mantener su cuerpo súper bien. El rating está súper bueno porque todo se mide por el rating, entonces no, excelente, sigue haciendo tu trabajo así, va bien. Creo que la gente empezó a quererla, porque es que uno lee en Rochi que no hay un afán por mostrarse, que no hay un afán por decir, ay, soy la sex symbol, soy la mujer más guapa de este país, sino que es una mujer profesional que siempre quiere. Desde que te enteres, por otro lado, he querido decírtelo personalmente, entre otras cosas, honrando el hecho de que me diste la oportunidad de trabajar en esta institución. Primate, me estás preocupando. Mira, yo lo que pienso es que uno, pues no se puede dejar pisotear, ¿cierto? Hay que mantener su dignidad y si la ha perdido, recuperarla. Y por eso quería contarte que voy a poner una demanda por acoso laboral contra Esther. Marica, ¿te volviste loco o qué? No. La que está loca es ella. Me montó la perseguidora. Primo, te quiero recordar que ni ella es ni está loca. Si fueron a monitorear tu clase unos profesores, fue después de que tuviéramos una discusión con Esther bastante fuerte, porque te denunciaron por abuso de autoridad y simplemente nosotros no nos quisimos quedar pues con la versión del alumno, queríamos saber qué pasaba contigo. Hombre. Ya entendí, no, ahora todo queda claro, el que me está acosando eres tú. ¿Acosando yo? El acoso es tuyo.
Es el acoso que tú haces todos los días con tu actitud, con todos esos muchachos. Mario, qué tristeza, qué desilusión. Sí, menos mal no todos pensamos como tú, ¿sabes? Porque desautorizarme de esa manera, acosarme de esa forma delante de los alumnos, a mansalva, no habla mal de mí. Habla mal de ustedes y de esta institución. Perdón. Me disculpas, de pronto exageramos cuando entraron 3 profesores a monitorear tu clase, pero simplemente era para hacer justicia. ¿Justicia sabes para quién? Justicia para ti. ¿Tú sabes cómo primero se llama que eso todo, legalmente? Primero ¿Cómo que se todo, llama? ¿cómo se llama? Acoso ideológico. Hola. ¿Qué pasó? No, que resulta que el señor, porque le monitorearon la clase, por nosotros en esta universidad estar tratando de generar una educación liberal, moderna, de utilizar metodologías claras, serias, el señor se siente acosado ideológicamente, No solamente laboralmente. acosado, desautorizado. Por Dios. Yo quisiera saber qué Por pasaría Dios. si yo me presento en la clase de uno de ustedes con otros 2 profesores a evaluar cómo trabajan ustedes. Pues, la verdad, a mí me molestaría. Ah, ok, nos vamos entendiendo. Willington, lo que pasa es que a mí no me han acusado de abuso de autoridad. Dele una semana a esos vagos y la van a acusar de lo que sea cuando no le regale un 5. Ese es el problema, primo. Que tú piensas que nuestros estudiantes son vagos, pero sabes que te recuerdo que las personas que recorren todas las noches estos pasillos y los salones son gente que sacrifica su vida, su familia y su trabajo por estar acá y que no salieron ayer del colegio. Ay, Dios mío, bendito, ese discurso melodramático, Mario, por favor, no se lo cree nadie. ¿Acaso esto es un jardín infantil o una escuela de discapacitados? No, tampoco. Bueno, sí, pero no hay que llegar a esos extremos. Y tiene toda la razón, Willington. Debimos pensar mejor antes de intervenir su clase. Y ofrezco mis disculpas. En los videos presentados anteriormente se presentan diferentes situaciones de acoso laboral. En el primer caso se da un tipo de acoso descendente, el cual se caracteriza porque el jefe ejerce este acoso laboral en contra de sus subordinados, ocasionando entonces diversas acciones como la asignación de una sobrecarga laboral, un rechazo a las iniciativas del empleado, también represión en público, y esto genera en el empleado síntomas que son inapropiados como ansiedad, depresión, bajo rendimiento en el trabajo. Y también se escuchan críticas en este video como estás horrible, presentas horrible, lo que generaba en la presentadora un llanto constante y pensamientos de no querer vivir. En el caso del docente podemos evidenciar un tipo de acoso de tipo horizontal, que es cuando la persona es acosada por compañeros que están a su mismo nivel dentro de una misma empresa. También se puede ejercer de distintas maneras, como el aislamiento social, las burlas, el trato indiferente, entre otros. Aquí se puede evidenciar desde la supervisión de sus clases sin previo aviso, lo cual es tomado como acoso. En este caso, el de la presentadora, las consecuencias que ella tuvo a causa del acoso fueron insatisfacción con el trabajo, ganas de dejar su puesto, también tuvo daños emocionales como temor, agotamiento, miedo y pérdida de confianza en sí misma y de sus capacidades. Ella presentó un daño psíquico, ya que ella tenía la creencia de haber cometido verdaderamente errores, llegó a presentar depresión e incluso llegó a un punto donde ella quería morirse a causa del estrés que le estaba generando el acoso de su jefe. Ella lo refirió en un viaje que ella tuvo, en el momento donde ella dice que quería que el avión se cayera para poder morirse, y todo esto fue causa del acoso. En el segundo caso, donde muestran un supuesto acoso laboral, según lo que dice el profesor Willington, él refirió pérdida de dignidad. Esto se puede evidenciar en consecuencias como inseguridad emocional, falta de autoridad, torpeza, conflicto con otras personas, y somatizó el conflicto en estrés, se puede somatizar también en hipervigilancia y cambios de personalidad. Para evaluar la violencia en el trabajo tenemos baterías como lo son el EBT Moving. Pero, ¿qué es el moving? Según Lehman, el moving laboral implica una comunicación hostil e inmoral que es dirigida de manera sistemática por uno o unos cuantos individuos, principalmente hacia un individuo que, debido al moving, es empujado a una situación de desamparo e indefensión, siendo retenido allí mediante continuas actividades de acoso psicológico. Dentro de los actores principales del moving encontramos a la víctima,
quien según Piñuel tienen un perfil de una persona con elevada ética, honradez y rectitud, un alto sentido de la justicia. Son personas autónomas, independientes y con iniciativa. Este tipo de personas son muy capacitadas por su inteligencia y aptitudes y se destacan por su brillantez profesional. Por otra parte, encontramos al acosador, quien es identificado como aquel que no presenta algún escrúpulo, ningún estupor, no tiene remordimiento sobre el daño ocasionado al compañero de trabajo. Prever e innovar no se encuentra dentro de sus actitudes y se pueden llegar a encontrar acosadores que recurren a la violencia física, a la violencia verbal. Acosadores que fueron víctimas y desde luego quienes aplican todas las anteriores, pero adicionalmente organizan a otros para que también las apliquen. La escala de violencia en el trabajo cuenta con 3 variables: personales, laborales y salud, y tiene 4 subescalas o grupos. El grupo A, hostigamiento y destructividad, tiene los factores violencia física, hostigamiento sexual, amenazas y violencia verbal. En el grupo B, aislamiento emocional, encontramos los factores aislamiento, generar culpa, comunicación deteriorada. En el grupo C, dominación y desprecio, están los factores de sabotaje, situaciones deshonestas, abuso de poder, castigo, maltrato y humillación. Y por último, en el grupo D, hostilidad encubierta, tenemos los factores desacreditación profesional, discriminación, sobrecarga de trabajo, clima laboral hostil, exceso de supervisión y control. Para calificar esta prueba y dar fe de que en realidad hay violencia en el trabajo, tenemos unos percentiles. En el percentil 10 describe que no hay violencia, en el 20 la violencia es mínima, en el 30 muy poca violencia, en el 40 indicios de violencia, 50 hay violencia, 60 exceso de violencia, 70 mucha violencia, 80 violencia extrema, 90 violencia peligrosa y 100 violencia muy peligrosa. En el primer caso presentado podemos observar que quizá no es un caso de mobbing. Las personas encargadas de la institución estaban cumpliendo con los protocolos correspondientes estipulados cuando hay denuncias o quejas sobre situaciones de poder de maestros hacia los alumnos. Sin embargo, lo que él describe podría encasillarse dentro de una hostilidad encubierta debido a que denuncia una desacreditación profesional y un exceso de supervisión y control. En el caso número 2, encontramos que se cumplen diversos factores como lo son el de violencia verbal, teniendo en cuenta que su jefe le mencionaba cosas sobre su forma de vestir, su forma de hacer su trabajo, todas de forma negativa. También eso hacía que ella le generara una culpa y había una comunicación deteriorada teniendo en cuenta que ella no le decía nada porque era su jefe, porque lo veía en esa posición de autoridad. Por esto también se ve el abuso de poder, el maltrato y la humillación. Y finalmente también hay una hostilidad encubierta porque la desacreditaba profesionalmente y el clima laboral era hostil y había un exceso de supervisión y control teniendo en cuenta que le hacía ver sus presentaciones para mencionarle todas las cosas negativas que encontraba en ella. Gracias por estar atentos a nuestras noticias y puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @tvrradio_. Hasta luego.